astronautas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides y bienvenidis y bienvenidos a este nuevo video en el canal de Rito Espiral, que además de ser nuevo, abre una nueva sección en el canal de Rito Espiral. Entonces, les cuento a los que ya están ahí en el canal, están suscriptos, muy bien, están suscriptos y demás, les cuento que bueno, esta nueva sección tiene un poco que ver con responder preguntas así como bases del quehacer astrológico y del saber astrológico, ¿no? Como por ejemplo la que vamos a encarar el día de hoy, que es la pregunta, medio como la pregunta del millón, y esa pregunta de ¿qué es la astrología? Obviamente responder estas preguntas desde la esencia de lo que es Rito Espiral. Ustedes saben que Rito Espiral nunca da respuestas como la astrología es esto y esto y esto, créanme y punto. No, los voy a invitar a pensar, que es el ejercicio más nutritivo que conozco para intentar abordar y elaborar una comprensión mayor de las cosas, ¿no? Pensar en el sentido de elaborar. Entonces, bueno, eso para la gente que ya me sigue. Y si estás llegando aquí a este video y estás como de paracaidista, oh, Rito Espiral, ¿qué es Rito Espiral? Ah, mirá, ¿qué es la astrología? Justo estaba buscando qué es la astrología en YouTube y me apareció como esto, o en Google, o lo que sea. Bueno, te cuento. Para todo lo que estás haciendo. Ya seguimos con el video. Antes de seguir, te quiero decir que tu suscripción a este canal de YouTube es muy importante. Apretar la campanita es muy importante para no perderte ninguno de mis videos nuevos. Tu like en Facebook, tu follow en Instagram y si quisieras tu membresía en mi Patreon también es muy importante y contribuyen muchísimo a que todo esto que comparto lo puedas seguir compartiendo. Así que aquí, ¡tring!, te dejo mis redes y aquí, ¡tring!, te dejo la invitación a suscribirte a este canal. No te vayas sin hacerlo. Volvemos con el video. El canal de Rito Espiral es este al que has llegado. Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenida, bienvenido y bienvenido. Y es un canal que hace algunos años viene compartiendo videos sobre las astrologías de las lunas nuevas. Pero bueno, ahora se están sumando otros videitos que son los siguientes. Por un lado está esta sección que se va a llamar Pensar la Astrología, donde vamos a estar respondiendo estas preguntas candentes, candenchis, ¿no? Que todo el mundo, incluso tú, te estás haciendo en este momento, por eso has llegado a este video seguramente, ¿no? Y va a haber una tercera sección en donde voy a estar compartiéndoles en formato de podcast, digamos, este programa de radio que hago desde hace un par de meses por Radio Come Chingones, una radio aquí del lugar de donde vivo, de Tras la Sierra, Córdoba, Argentina. Lo hago todos los miércoles a las 3 de la tarde, a las 15 horas, horario Argentina, o sea que si los quieren escuchar en vivo, tipean www.comechingones.com.ar y ahí me van a estar escuchando en vivo. Pero los programas anteriores de estos últimos 2 meses los voy a estar subiendo una vez por semana aquí a mi YouTube para que también puedan contar con esos programas que son muy nutritivos y también muy divertidos. Entonces, estas son las 3 secciones que va a manejar este canal de Rito Espiral, este canal de YouTube. Las lunas nuevas, eso va a seguir como siempre, va a ser un video por mes, ¿no? Como bueno, tenemos una luna nueva por mes, más o menos, generalmente. Y se suman estas secciones, la sección del programa de radio y la sección de esta de Pensar la Astrología, donde el día de hoy y en el video de apertura de esta sesión vamos a estar como intentando responder esta pregunta de ¿qué es la astrología? ¿No? La pregunta, como digo, la pregunta probablemente del millón. Entonces, lo primero que quiero decirles, como para que entremos en clima y en contexto, ¿no?, de lo que esta pregunta genera, ¿no?, es que la astrología es una disciplina muy antigua, pero realmente muy antigua. Estoy hablando de milenios, ¿no?, de existencia de la astrología. Va a haber otro video en esta sección en donde vamos a abordar la pregunta ¿cuándo nació la astrología?, que es también como para pensarlo mucho, ¿no?, más allá de datos históricos y todo eso, van a ver que va a dar para reflexionar y filosofar mucho esa pregunta. Quizás sea el próximo video. Bueno, en fin, vamos con que es la astrología. Pero bueno, la astrología es una disciplina muy antigua, muy antigua. Entonces, lo que sucede con la astrología es que
con el pasar del tiempo, ¿no? Y acompañando al ser humano en su construcción, en la construcción de la humanidad misma, ¿no? Ha tenido la astrología diferentes funciones. Y ahí es donde yo creo que mucha gente, incluso los astrólogos, ¿no? Nos confundimos un poco cuando intentamos responder qué es la astrología. Porque una cosa es lo que algo es, y otra cosa es la función o las funciones que eso, que es determinada cosa, ha ido cumpliendo a lo largo del tiempo que lleva a su existencia, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a las funciones de la astrología, las funciones que la astrología ha tenido a través del tiempo, lo que vemos es que las funciones que la astrología ha cumplido a través del tiempo tienen que ver intrínsecamente con el paradigma vigente en la humanidad de ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando decimos paradigma, estamos hablando de la forma en que el ser humano ve el mundo y se ve a sí mismo, ¿no? ¿Cómo nos vemos y cómo vemos el mundo? Bueno, ha habido momentos, así mucho tiempo atrás, ¿no? En que el paradigma ha sido bien animista, en el sentido de creer en hadas y en dioses y en deidades y todo esto y papá. Entonces, obviamente la astrología ha venido a cumplir una función animista. Recémosle al dios Marte para que podamos ganar esta guerra. O recémosle o entreguémosle en sacrificio todas estas vidas humanas o animales al dios no sé cuánto para que el eclipse deje de suceder y vuelva la luz del sol o la luz de la luna. O estas cuestiones. Que es muy distinto al paradigma que tenía, por ejemplo, la sociedad en la época del neoclasicismo, la sociedad newtoniana, kantiana, ¿no? Mucho tiempo después, hace un par de siglos, ¿no? En donde realmente se pensaba que mediante la razón, ¿no? La razón, las guerras se iban a acabar. O sea, la razón, esta capacidad del ser humano, ¿no? Como de pensar y de comprender y de poder explicar todos los fenómenos, nada que ver al animismo de tanto tiempo atrás, ¿no? Con la razón se iban a acabar todas las guerras y iba el ser humano a llegar a un estado ideal, idílico. Obviamente después viene el siglo XX con 2 guerras mundiales y una guerra fría y medio como que este paradigma un poquito que se va al tacho, ¿verdad? Pero en ese momento, hace unos siglos atrás, realmente, ¿no? Como si uno se pone a leer los libros de Kant, este filósofo alemán y demás, y uno empieza como a ver cómo se pintaba en esa época, cómo se hacía escultura, cómo se escribía la literatura de esa época. Todo esto reflejaba un paradigma cientificista, ¿no? Por eso ahí nace de repente, si bien la función predictiva de la astrología es como también muy antigua, pero ahí se refuerza y llega como a un auge la idea de que la astrología también, ¿no? Puede explicarlo todo y predecirlo todo, ¿no? Entonces, el paradigma del ser humano, como esta forma del ser humano, que el ser humano ve el mundo y se ve a sí mismo, ha ido cambiando muchas veces a lo largo de la historia. Bueno, ni que hablar de la entrada del cristianismo en la percepción humana del mundo, ¿no? Como de muchos dioses hemos pasado a un solo Dios, un Dios Padre todopoderoso, ¿no es cierto? Como protector, pero también el que pone el castigo y toda esta cosa, y la astrología también ha ido acompañando ese devenir. También ha habido muchos momentos en que la astrología ha sido considerada brujería, como tantas otras mancias, y ha sido prohibida. Y la astrología siguió actuando, pero de forma clandestina, ¿no? Entonces, al estar prohibida, al actuar en las sombras, la astrología también son momentos en que ha tomado como una cuestión mucho más esotérica, mucho más de la adivinación y todo esto, esta cuestión, ¿no? Y hoy en día la astrología también acompaña al paradigma de la humanidad, el paradigma actual. Yo creo que si no se puede o es muy difícil decir cuál es el paradigma actual de la humanidad, porque es el que estamos viviendo. No tenemos una perspectiva histórica, ¿no? De eso. Como los ejemplos que les acabo de dar, por ejemplo. Ahí sí tenemos una perspectiva histórica, a veces de un par de siglos, a veces de milenios, pero sí hay una perspectiva histórica. Entonces, ahora no tenemos esa perspectiva histórica y no podemos, o es muy difícil decir cuál es el paradigma vigente hoy en día, ¿no? Quizás sean muchos. Yo creo que un paradigma muy, muy vigente es el paradigma psicológico, ¿no? Porque no hace mucho tiempo que la psicología con Papi Freud y todos los que vinieron a elaborar después y los que aportaron después, no hace mucho tiempo que esto ha tomado relevancia, ¿no? en los procesos de autopercepción y autoindagación humanos.
Entonces no es raro que la astrología acompañe, ¿no? este paradigma. No estoy diciendo cumplir la función de la psicología, porque por alguna tiene un nombre, psicología, y otra tiene otro nombre, astrología. No es nada, una cosa es una cosa, otra cosa es la otra cosa, ¿no es cierto? Esto lo digo para no tener problemas con el colegio de psicólogos. Pero, no, porque además es verdad, digamos, ¿no? El astrólogo que quiere como atender en consulta y no sé, y cumplir la función del psicólogo está incurriendo, de hecho, en un crimen que no debería suceder. Por eso yo siempre aclaro, cuando hago consultoría, que yo tomo mucho del lenguaje psicológico, porque es algo que me apasiona y que estudio bastante, pero no soy psicóloga y no cumplo esa función, ¿no? De hecho yo hago terapia y muchas veces llevo como las cuestiones que yo misma veo en mis tránsitos, en mi carta natal y todo esto. A veces ni lo llevo, a veces ni le digo a mi psicólogo, sí, esto me resuena y me remite a tal parte de mi carta, o están pasando mis tránsitos por acá y papá. No le digo esto, pero yo en mi cabeza lo traduzco. Son dos lenguajes que son como traducibles uno al otro y viceversa, ¿no? Una vía de doble mano. Pero una cumple una función y otra cumple otra función. Que quede claro esto, chicos? Bueno. Y otro paradigma que yo creo que está volviendo es el paradigma que nos conecta un poco más con el símbolo después de tanto tiempo de cientificismo, ¿no? Pero también el paradigma cientificista está muy presente. Yo tengo muchos colegas que alegan con total seguridad que la astrología es una ciencia, lo cual yo no comparto en lo absoluto, porque la astrología no se rige por el método científico. Al no regirse por el método científico, se acabó para mí, por lo menos, la discusión. Ya no tiene más sentido y no hay más pelea ni discusión posible, ¿no? Pero bueno, los astrólogos que dicen que la astrología es una ciencia, se pelean bastante con los astrónomos, ¿no? Que son estos científicos que observan más como la parte física del espacio exterior, ¿no? Como las dimensiones y las composiciones de cada planeta, los tamaños de las órbitas, las velocidades a las cuales los planetas orbitan sus órbitas, toda esta cosa más que tiene que ver con la física, pero del espacio exterior, digamos, ¿no? Entre otras cosas. Si hay algún astrónomo ahí que me corrija, pero digo, la astrología no hace eso. Entonces, no hay ninguna discusión posible entre las dos, porque tienen dos funciones completamente distintas. La astrología se basa en los conocimientos de la astronomía, obvio, ¿no? Pero en algún punto trasciende eso. Lo toma porque le sirve y se va para el lugar que se tiene que ir, que es otro, en principio, ¿no? También la astrología se dice muchas veces, ¿no? Como, ¿será una religión? ¿Será una creencia? Tampoco, porque que una persona que se declara totalmente escéptica no crea en la astrología, y si tiene un sol en Escorpio va a seguir manifestando características de un sol en Escorpio, crea o no crea en la astrología. O sea, a la astrología no le interesa mucho si la persona cree o no cree en la astrología, sino que funciona igual, digamos, ¿no? Está sucediendo y funcionando igual, ¿verdad? Entonces, tampoco es una creencia, pero sí es una forma quizás de religar, no una religión, sino una forma de religar. O sea, religar es comulgar, una comunión entre este plano 3D, ¿no? Como alto por ancho por profundidad, con algo del orden de lo trascendente. Le pongamos el nombre que le querramos poner, no interesa eso, ¿sí? Religar es esa comunión entre esos dos planos, esa comunión y esa comunicación, ¿no? Entre esos dos planos. Sí, la astrología puede ser una forma de religar, al entender que algo de lo que nos pasa tiene que ver con un discurso que está siendo dicho en el arriba, y como es abajo es arriba, y como es afuera es adentro, y esta cuestión, estas frases, ¿no? que tienen que ver con el religar también. Pero no es una religión. Primero, no hay una institución religiosa astrológica, ¿no? O sea, la astrología no te pide diezmo, no te dice, no te tira mandamientos, ¿no? Como no tiene ninguna implicancia ni moral ni ética, no es una religión. Pero sí me sirve para religar. No es una ciencia, cumplió en su momento y quizás hoy en parte sigue cumpliendo una función cientificista que responde a un paradigma cientificista, pero no es una ciencia porque no hay metodología científica. Acabó la discusión. Pero sí se apoyan los conocimientos de la astronomía, que sí es una ciencia, que sí sigue el método científico, ¿no? Para obtener ciertos datos que le sirven a la astrología para elaborar sus propias cuestiones que tienen que ver con el símbolo. Porque lo que sí es la astrología, siempre lo fue, lo es y siempre lo será, es un lenguaje.
La astrología es un lenguaje, y es un lenguaje altamente simbólico y altamente arquetípico. Por eso, si hay un lugar en que la astrología le sirve mucho para apoyarse fuertemente, es en la mitología, en el mito. Y ahí me gustaría contarles, me gustaría leerles un trechito muy pequeño de un libro que estoy leyendo, que lo estoy amando, que se los recomiendo también si les interesan estos temas, que se llama El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. Para que ustedes entiendan, bueno, está bien, la astrología es un lenguaje, y es un lenguaje arquetípico y simbólico. ¿Y de qué me sirve entonces la astrología? Quizás este trechito nos dé alguna idea. Bueno, este trecho lo encuentran en la primera página del prólogo de este libro, y dice así: en todo el mundo habitado, en todos los tiempos y en todas las circunstancias, han florecido los mitos del hombre. Han sido la inspiración viva de todo lo que haya podido surgir de las actividades del cuerpo y de la mente humanos. No sería exagerado decir que el mito es la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, las formas sociales del hombre primitivo e histórico, los primeros descubrimientos científicos y tecnológicos, las propias visiones que atormentan el sueño, emanan del fundamental anillo mágico del mito. Esta es la importancia del mito. El mito y el lenguaje simbólico, que también, por ejemplo, es el lenguaje del arte. Por eso yo, cuando digo qué es la astrología, no sé muy bien qué es, pero a mí se me asemeja mucho más al arte que a la ciencia, eso estoy segura. Porque es un lenguaje y un lenguaje simbólico, al igual que el arte. Entonces, acá está la importancia de la astrología y el posible aporte de la astrología en la vida de las personas a nivel individual y también colectivo e histórico, ¿no? Y es el siguiente: el lenguaje simbólico, el lenguaje mítico, nos habla y nos cuenta de aquello que quizás el lenguaje literal no alcanza para contar. Y ustedes ahí dirán, ¿y para qué lo quiero contar? ¿Para qué quiero contar todo esto? Para no olvidarlo. Porque esto que cuenta el mito, y aquí pueden tomar a cualquier mito, de hecho busquen mitos en internet y les va a aparecer los mitos más conocidos, de hecho pueden aparecerles mitos en donde vean nombres que también son nombres de planetas, ¿no? Obviamente, y no es por acaso eso, ¿no? Entonces van a ver que esos mitos que fueron creados, contados y reproducidos hace miles de años, todavía siguen describiendo de alguna u otra manera lo que nos pasa y lo que somos hoy en día. Entonces ahí es cuando me refiero al arquetipo. El arquetipo es esa forma atemporal, ese molde, esa forma de ser un ser humano que siempre existió, existe y siempre existirá. Se va transformando, se va habitando de diferentes formas, pero cuando decimos el arquetipo de la madre, el arquetipo del guerrero, nos estamos refiriendo a características intrínsecas humanas. Quizás en el guerrero tenga que ver con la fuerza, con la potencia, con la defensa, con el ataque. Quizás en la madre tenga que ver con la nutrición, con el cuidado, con la iniciación del otro, ¿no? En este caso de su cachorro, de su cría. Que siempre existieron, existen y siempre existirán, ¿no? Entonces, de ahí la importancia y el aporte de la astrología en el devenir de la humanidad, en el hecho de que es un lenguaje simbólico y el símbolo está ahí para decir lo que con palabras literales quizás no alcanzaría para decir. ¿Y por qué decirlas? Porque si no las decimos, si no las nombramos, esas cosas van perdiendo nuestro psiquismo, van perdiendo cuerpo hasta desaparecer. Si eso que somos desaparece, nuestra identidad desaparece. Y esa, quizás, pienso, sea una verdadera forma realmente de morir, más allá de la muerte de los cuerpos físicos, ¿no? Cuando el corazón deja de latir o los pulmones de respirar. Pero me parece que quizás la verdadera muerte acontezca con el olvido de lo que somos. Y eso es un poco, me parece útil para empezar a responder esta pregunta de qué es la astrología, en la cual, no sé si se dieron cuenta, pero fuimos como abordándola desde lo que no es también, ¿no? Es como el escultor que agarra, no el escultor que modela con arcilla, sino el escultor que talla madera o piedra, que va restando material para intentar encontrar la forma,
¿no? La forma que intenta descubrir está encerrada dentro del gran bloque de madera o de piedra. Y él va restando material, piedra o madera, para descubrir, sacar a la luz la forma que está ahí encriptada, ¿no? Entonces, quedémonos con esto por en cuanto. La astrología no es una ciencia, no es una religión, pero sí ha cumplido esas funciones en determinados momentos de la historia de la humanidad. Pero decir que cumplió esta o la otra función no significa decir lo que es. La astrología es un lenguaje, y es un lenguaje mítico, simbólico y arquetípico. Y de aquí, de esto que dijimos a lo último, está la gran importancia del aporte de contar los seres humanos con un lenguaje mítico, arquetípico y simbólico que nos defina y que nos recuerde todo el tiempo qué es esto de ser un ser humano. Me despido, no sin antes invitarlos ahí a suscribirse a todos lados. Ya he pasado como el clipcito, la plaquita ahí para invitarlos a suscribirse a todas las redes y todo esto. Y sin dejar de anunciarles que la semana que viene tendremos otro video en esta sección nueva del canal de Rito Espiral llamada Pensar la Astrología. Chao, sis.